Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un gusto estar con ustedes. Este 2024 supone diversos desafíos para nuestra economía. Simplemente la inflación no cede y las tasas de interés van a seguir altas. Es un año de elecciones en México y en Estados Unidos, con lo que ello implica para la certidumbre de los negocios. Pero además la economía de Estados Unidos va a crecer menos, que es una mala noticia por el impacto que esto puede generar para nuestras exportaciones. Un rubro que el año pasado caminó a gran velocidad fue el de las autopartes. Y es que las ventas de autos estuvo mejor de lo esperado. Las autopartes crecieron a doble dígito pese a la huelga en algunas armadoras en Estados Unidos, lo que fue todo un desafío. Esta noche nuestro invitado es Francisco González Díaz. Él es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, la INA. ¿Cómo nos fue finalmente en exportaciones? ¿Qué tanto ayudará el nearshoring a atraer inversiones? ¿Cómo se visualiza este rubro, este 2024, con todos los retos en puerta? Lo invito a que nos acompañe. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siempre un gusto estar contigo. Gracias, Francisco. Igualmente, que nos acompañes. Es un verdadero placer. Francisco, bueno, pues el 2023, mucho mejor de lo que todos esperábamos, pero para la industria automotriz todavía mejor, ¿verdad? Porque en general, pues vino un rebote importante que nadie esperaba. Por lo menos a principios de año, del año pasado, no lo veíamos y al final de cuentas, pues me parece, tú corrígeme, creo que fue un buen año para la industria automotriz en general, ¿no? Así es, Alberto. Realmente estamos muy contentos. Tuvimos un crecimiento de 17.5%. ¿La industria o autopartes? Autopartes específicamente, con un crecimiento también en exportaciones del orden. Estamos por tener las cifras finales. Muy contentos con el crecimiento, a pesar de que se nos atravesó una huelga en Estados Unidos, en Detroit, de impacto mesurable, pero de todos modos tuvimos un año extraordinario. Ahora, ¿cuáles son los factores que incidieron en ese crecimiento tan importante? Habíamos visto que había un rezago en la fabricación de automóviles por los chips, había un rezago también por la pandemia en general. Entonces empezaron a producir más automóviles, empezó a haber más gasto, más consumo en Estados Unidos, lo vemos que tienen también más dinero, y empezaron a comprar automóviles. Empezaron obviamente al comprar, se tienen que fabricar, y esta situación importante es que pues, las autopartes, nosotros proveemos con el 43%, el principal proveedor de autopartes a Estados Unidos. 43%, o sea, de todo lo que se fabrica en Estados Unidos, el 43% de esas autopartes vienen de México. Así es. ¡Qué barbaridad! No, bueno, pues es una cifra. Bueno, es que claramente, digamos, la cadena automotriz está ya, después de 20 años del Tratado de Libre Comercio, pues está ya muy hecha, ¿no? Y México forma parte de esa cadena, ¿no? En la parte de autopartes y en la parte de ensamble de productos, ¿verdad? Totalmente, está entreverada, o sea, viene y va la pieza. Estamos con productos que se necesitan de Estados Unidos, de Canadá, en México y viceversa. Desde 2007, en 2007 solo éramos el 30% de lo que compraba Estados Unidos, hoy el 43%, o sea, hemos crecido en proporción y en números absolutos. Ahora, Francisco, ¿qué tanto ayudó la relocalización, el famoso nearshoring del que hemos hablado tanto? Está ayudando, digamos que esta primera ola de nearshoring en México se ha dado de procesos que se tenían en Asia, que se tenían en Europa y en otras partes del mundo, que por logística, que por practicidad, que por el grado de 75% de valor de contenido regional tuvieron que llegar a México. Entonces son líneas de proveedores existentes, algunos de nuevos proveedores que están ampliando el impacto de esta producción en México y exportación al mundo, no nada más a Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos de autopartes, ubícanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos empleados? Por supuesto, somos cerca de 900 empresas, 240 corporativos, con cerca de 900,000 empleados al mes de octubre, 897,000 los que tenemos registrados. Es una industria que tiene un impacto de tal tamaño, si vemos las exportaciones que tenemos de 90,000 millones aproximadamente, estos 90 a 100,000 millones que estamos calculando para cierre de año, y lo comparamos con otras industrias como la petrolera, por ejemplo, que tanto se habla, son 40,000 millones o menos. Las remesas, 50, 60. Si hablamos de turismo tan importante para el país, 25, 30. Entonces, sumando todas estas, inclusive la de exportación agropecuaria, con otros 30, podemos tener una dimensión de lo que son nada más autopartes. Si a esto sumamos la parte de los vehículos, llegamos a 160, 170,000 millones. Sí, pues es
30 y tantos por ciento, ¿no? Me acuerdo, se acaba de dar a conocer hace unos días la balanza comercial y no lo recuerdo, pero es una tercera parte al menos lo que es la exportación automotriz de lo que es la manufactura total, ¿no? Así es, somos el motor en exportaciones y el motor en manufactura y en buenos sueldos y en buenos contratos también. Ahora, ¿qué se ve para el 2024? Este es otro año complicado. Siempre estamos viendo el escenario al arrancar el año. ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son las amenazas de este año, Francisco? La principal turbulencia viene siendo obviamente las elecciones en Estados Unidos, ni siquiera las de México. Al decir que lo que vendemos 90% allá, entre Canadá y Estados Unidos y otros países que también estarán en elecciones, pueden venir algún tipo de medidas que pudieran pegarle a la industria. Pero aparte de eso, los problemas que tenemos internos viene siendo infraestructura, especialmente energía. Tenemos la parte de talento y la que más preocupa, la de seguridad en este momento. Las otras dos dependen de nosotros como industria y con permisos obviamente de las autoridades y lo podemos desarrollar y el talento se puede desarrollar. La parte de las seguridades, la personal, la física, la jurídica, está en una situación que se está pidiendo que pues, se aclare, se arregle, se mejore. ¿Qué tanto desinhibe este mosaico de inseguridad que pasó de ser localizable en algunas ciudades a, bueno, buena parte del país ya está en color naranja o color rojo? ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Qué tanto influye en las inversiones? La verdad, influye en donde hay problemas. El inversionista ya sabe desagregar y se va hacia el norte o se va hacia las partes del Bajío donde no lo hay de problema o al centro, centro-occidente. O sea, ya está separando obviamente el transporte cuando tiene que traer o llevar una parte de un punto a otro, donde está rojo es un problema. Pero en ese sentido, pues el costo se está yendo a final de cuentas al inversionista. Todavía somos un país muy manejable, hay que recordar que de todos modos somos el mejor del vecindario. Y en ese sentido, en talento y en muchas cosas, y seguimos siendo un imán, pero el foco está, si no es que amarillo o naranja, ya está en un punto que sí tenemos que arreglarlo. Y de los problemas de Estados Unidos, Francisco, ¿cuáles son los que más les preocupan? Básicamente la problemática de la política, donde pudieran tener restricciones y cierre de ciertas fronteras. La preocupación positiva viene siendo la parte de los aranceles que han puesto en otros lados y entonces se tiene que venir a México la producción. La política de Congreso que pudiera exigir a México condiciones no necesariamente justas en México, pero que ellos pudieran considerar justas, o sea, tratar de extender su manto legislativo hacia México, como fue, por ejemplo, con la certificación de los acuerdos sindicales laborales con las empresas. Esa parte que quieran extender, hacerlo extraterritorial las leyes, esa situación puede ser un problema. La parte de inversiones, ¿qué tanto se va a afectar? Creo que va a ser positiva, todavía vamos en una línea positiva. Por esta parte, cuando vemos el transporte que de China tiene que pasar, por ejemplo, a Estados Unidos, muchas veces ya sea por Long Beach, lo menor, o de Japón o de Corea, o por Canal de Panamá, o por la parte del Cuerno de África, lo que va a Europa, México tiene una situación geográfica privilegiada, que eso no nos van a quitar nunca, y obviamente teniendo el mercado más importante, los negocios están ahí. El año pasado, ¿cuánto invirtió la industria, Francisco? El año pasado fueron cerca de 3,000 millones, estamos esperando los números finales. No, bueno. Es un poco por abajo, a mes de septiembre eran 1,950, que son los números con los que podemos ahorita trabajar, pero ha habido un crecimiento que esperamos que llegue a esos niveles y es otra línea distinta. ¿Y este año se podrá mantener en esa línea? Sí. Sí, e inclusive superar, ¿de acuerdo? La relocalización supongo que ayuda, ¿no? Exactamente, mucho relocalización. Sí son reinversiones, hablan a veces de reinversiones de las que ya están en México, por supuesto. Lo ven tan exitoso que quieren quedarse. Y recordemos que durante 15 años se trajeron a México las principales líneas de Tier 1, de Tier 2. Entonces realmente lo que están haciendo es trayendo nuevos procesos. Recordemos la parte de vehículo eléctrico. Están trayendo partes de vehículo eléctrico a México, están aumentando la huella, no nada más en el de combustión interna. Somos un muy buen proveedor de piezas para vehículos eléctricos y seguimos creciendo. ¿Somos capaces de cambiar de ser autoparteros de vehículos de combustión a transformarnos en autoparteros de vehículos eléctricos e híbridos? ¿Ya lo estamos haciendo? ¿Cómo se ve ese panorama? Lo estamos haciendo en autopartes sin ninguna duda. El talento mexicano
Es increíble, capacitaciones con lo que se llama reskilling, darles nuevas opciones de capacidades, o upskilling mayores hacia arriba. Realmente el talento mexicano se está adaptando a tener lo mejor de lo mejor en maquinaria, de poder operar los mejores materiales, porque también están cambiando materiales, y lo están haciendo de una forma muy rápida y de una adaptación impresionante, donde el inversionista también, pues en lugar de tener una curva de años para poder cambiar una línea o meter una nueva línea de piezas para vehículos eléctricos, lo hace relativamente fácil con esta gran capacidad que tiene el talento mexicano. ¿Es sostenible el poder tener otra vez un crecimiento tan exponencial como el del año pasado en este 2024 para la industria? Es muy complicado porque como la base está creciendo, seguir creciendo a tasas del 10%, 15% y demás es complicado. Se puede, pero siempre hay como que frenos y también depende regionalmente de dónde. El norte va muy bien, al igual que el centro bajío occidente. Hay algunos hotspots donde hace falta ya sea talento o energía o el tipo de talento. El Bajío está más entrenado en la parte eléctrico-electrónica, el norte está más entrenado en metal-mecánica. A veces hay que hacer movimientos de gente, pero se está dando y está funcionando. ¿Y cuánto va a crecer este año más o menos Tenemos 3.5, pero somos muy conservadores. Esperemos seguir avisando mayores crecimientos, pero de todos modos 3.5 con la base que se tiene, ya quisieran muchas industrias en México o en el mundo crecer a ese tamaño. Ahora viene cambio de gobierno, están los candidatos a punto de entrar en sus campañas políticas. ¿Qué le pedirían? ¿Cuál sería la carta Santa Claus para los candidatos para la industria automotriz? Bien, tenemos un documento que estamos terminando, se llama Diálogos de la Industria Automotriz, y lo hacemos las 4 asociaciones hermanas, que es la AMDA, la ANPACT, la mía y nosotros, donde presentamos ahora sí que todo el panorama de qué hay, qué vemos que hay en el mundo, qué sería importante y bueno que el gobierno tomara en consideración, como puede ser el caso de energía, como puede ser entender la parte de subsidios que ha habido en algunos países para autos eléctricos, de qué forma puede trabajarse mejor dentro de las empresas de autopartes. Esta situación de talento es fundamental, ver cómo podemos balancear. Todo este documento estará en breve y me gustaría presentártelo también a ti. Oye, pues ese es un documento, va a ser un documento muy valioso. De todo ese documento, ¿cuál es el punto más neurálgico que ves tú que haya que lograr para que podamos mantener el crecimiento de esta industria tan estratégica y neurálgica de México? Energía. Energía. O sea, necesitamos mejorar la generación eléctrica, ¿verdad? Las condiciones, como dicen, generación creo que hay suficiente en el país, pero la distribución, la parte de generación limpias, energías limpias, la automotriz requiere energías limpias, mucho localizado en lugar. Entonces, todo el esquema, una revisión, y yo creo que eso puede ser un buen impulso. Probablemente tendríamos que darle más acceso al sector privado, ¿no? Porque no todo lo puede hacer el sector público, ya lo sabemos, no alcanza. Entonces creo que tenemos que generar las condiciones para que haya más del sector privado en energías limpias. Definitivamente, sobre todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Energía es fundamental y eso es lo que va a mover al motor que es el sector de autopartes. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Sin desperdicio, queda claro. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradezco mucho la oportunidad, como siempre, ¿eh? Siempre muchas gracias por la invitación, Alberto, a tus órdenes y te vengo a presentar ese documento. Claro que sí, ya lo estaremos viendo en su oportunidad. Gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. El rubro automotriz ya es un ámbito muy encaminado y México con su producción es nodal desde que se firmó el Telecán hace ya 20 años. Sí es verdad, este año no será fácil, pero las autopartes deberán seguir su avance, incluidas las inversiones que ya empuja la relocalización. También la producción, como el año pasado, deberá crecer, quizá un poco menos, pero lo hará. Para México lo importante es que cada vez haya más integración de partes nacionales para responder a las exigencias del TEMEC. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.